Semi, vamos a ir con Delphi, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la economía, acuerdo con el FMI, trae un poco de tranquilidad, digamos, a lo que tiene que ver con las finanzas argentinas. A la tarde vamos a tener por otro lado algo que puede ser o una buena noticia o angustiante. Digo, seguramente angustiante para muchos, pero el gobierno quizás festeje en función de que se espera una inflación alta y que el dato que puede dar el INDEC quizás está por debajo del 30, lo cual para el presidente sería un notición, como lo ha definido. Sí, un numerazo, ¿no? Como dijo Javier Milei, sí, justamente las proyecciones inclusive llegan al 30%, algo que ya desestimaron la mayoría de las consultoras privadas, ¿no? Y además, después del número que tuvimos en Ciudad, del 21,1%, bueno, todas las proyecciones están puestas más bien en el orden de un 20 y tanto, un 24 o 25%. Habrá que ver cuál es el número que hoy se da a conocer hoy a la tarde y también el acumulado, ¿no? Inflacionario, que sí estaría en el orden del 200%. Bajo este contexto, sí, ayer, bueno, finalmente sí se dio a conocer el acuerdo con el fondo, con el FMI, que, bueno, podría, sujeto a la aprobación, ¿no?, del directorio por el desembolso de 4.700 millones de dólares, algo que supera justamente el desembolso mínimo, que era de 3.300 millones de dólares, bueno, que sería para afrontar justamente los próximos pagos, ¿no? Exacto. Sobre todo el de fin de mes, de casi 2.000 millones de dólares, y después en febrero, y en realidad en febrero, bueno, no sería de ahí que se saca, sino de las reservas, pero sí lo que es marzo-abril, ¿no? Ahora, bueno, se abren algunos interrogantes sobre qué tan ambicioso es el plan, y de hecho así fue como lo calificó el mismo FMI, ¿no? Más allá de que hubo bastantes halagos, sobre todo a lo que es este ajuste fiscal tan fuerte, mucho más fuerte que el de gobiernos anteriores, tanto inexistente el de gobiernos anteriores, que obviamente lejos de haber achicado el déficit, lo ampliaron. Vamos a hablar de esto con quien ya está con nosotros en esta mesa, con Rodrigo Álvarez, es economista. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gobierno de Javier Milei que ayer cumplió su primer mes. ¿Qué evaluación podemos hacer? ¿Qué puntaje le ponemos? Bueno, creo que es un gobierno que está asumiendo un desafío enorme, que es en primera instancia corregir los desequilibrios, recién lo señalaban. Massa dejó un déficit mucho más alto que el comprometido con el Fondo Monetario. La verdad que hubo un desvío fenomenal, un déficit que terminó en 3 puntos del PBI versus un compromiso de 1,9, con una cantidad de precios totalmente, entre ellos el tipo de cambio, desarticulados, con problemas acumulados de variada índole, y creo que Milei tomó el camino correcto, que es digamos, atacar los problemas en el corto plazo, tal vez con una lectura del gobierno de Macri que se dilataron las correcciones, también entendiendo que no hay ningún tipo de margen para patear la pelota para adelante. Entonces, creo que las correcciones son ambiciosas, y lo que estamos viendo son los impactos de los primeros movimientos, ¿no? Sí, vos lo decías, un gasto que se amplió en 1,1 del PBI, lo que salió el plan Platita, que no solamente fue gastar más, sino también imprimir más, y eso tiene efectos inflacionarios, lo que vamos a ver probablemente hoy a la tarde. ¿En cuánto se estima estará finalmente la inflación de diciembre y cuántos meses tendremos de inflación alta? Bueno, creo que diciembre puede terminar incluso con una inflación del orden del 23%. Hay que pensar que es un mes cortado, ¿no? Tuvimos 15 meses donde no hubo aumentos, donde el gobierno anterior mantuvo la olla a presión totalmente contenida. Sí, más o menos, ¿no? Digo, porque veníamos de un 11 y pico, ¿no? En el mes de noviembre, digo, que no tuvo por arriba de lo que tendría que haber sido, digo, los tenía pisados. Ni hablar, veníamos con un 10% de inflación crucero, con el tipo de cambio de 350 y con todos los desequilibrios. Eso está claro. Ahora, digo, no pega de lleno los aumentos, y con lo cual ustedes saben que la inflación es una medición del promedio de los precios del mes, con lo cual
como diciembre termina con precios muy por encima del promedio, hay un arrastre muy significativo para enero que puede terminar con más inflación que diciembre, en el orden del 25%. Hay que pensar que hay aumento en transporte, en precios regulados, hay una secuencia de aumentos. A partir de febrero vamos a tener seguramente tarifas. Marzo, otra parte de tarifas, y en abril, yo creo, y esta es una visión personal, que va a haber un nuevo salto del tipo de cambio oficial. Entonces vamos a tener, al menos, yo creo que recién en febrero la inflación va a perforar el 20%, marzo va a ser un mes entre el rango del 15-20 y abril también puede estar ya perforando el 15%. Sí, un economista me decía en el día de ayer que en abril podíamos volver, me llamaba la atención la frase, podemos volver a una inflación normal. Y yo digo, ¿pero qué es normal? Bueno, la que teníamos antes del salto, ¿no? Que básicamente todos los meses, de diciembre a abril, sean en el acumulado, probablemente cercano al 80%, lo que estaba contenida en la inflación. Ahora, la gran pregunta es si, como marcaba ayer el Fondo Monetario, que me parecía más una expresión de deseo, en el segundo semestre seguiremos viendo una baja sostenida de la inflación para que se vaya acomodando, ¿no? Bueno, la contracara de esta inflación, hay que plantearlo también, es un consumo que se va a desplomar, ¿no? Claro. Entonces, podemos tener un primer trimestre donde la caída del consumo sea de 2 dígitos. Después se va a ir normalizando en la medida que la inflación desacelere y el salario vaya corrigiendo, pero esto es un proceso muy lento. Entonces, muchos hablan de un proceso de sinceramiento, que es el que estaríamos atravesando ahora, sinceramiento de precios, de tarifas, de tipo de cambio. Posteriormente, un momento de estabilidad. ¿Cuál sería el valor de inflación esperable para ese momento de estabilidad que todavía tampoco sabemos bien cuánto tiempo puede demorar en llegar? Bueno, yo creo que es difícil plantear la estabilidad porque venimos de movimientos que son muy violentos, de precios relativos y desajustes que requieren cierta, digamos, maduración. Entonces vamos a tener un momento de alta inflación sostenida y después yo creo que producto de todo este ajuste de consumo que vamos a tener, un proceso donde van a haber sorpresas hacia abajo de la inflación, sí. ¿no? Ahora, digamos, justamente en línea con eso, ¿no? Es bastante ambicioso el plan del FMI, sobre todo en lo que es materia fiscal. Va a haber un muy fuerte ajuste. ¿Cómo va a impactar esto en la micro, teniendo en cuenta la alta inflación, la baja de consumo y todos esos? Yo creo que el ambicioso acá es Milei. Más ambicioso. Imaginemos una negociación, si bien es importante señalarlo, el propio Rubinstein, el economista de Massa, dice, bueno, nosotros no hubiéramos hecho algo muy distinto. Yo creo que hay una intención de hacer las correcciones lo más rápidamente posible. Ahora, la contracara de esto es una caída muy grande del consumo. ¿No? Pensemos que de la masa de trabajadores hay una parte que está en condiciones que son alrededor de 6 millones de trabajadores, que son los que están en el mercado formal registrado, y la otra, hay 3 millones de trabajadores en el sector público que sin duda van a ser parte del ajuste por todo lo que ya sabemos, y hay otros 9 millones de trabajadores que no tienen capacidad de negociación, cuentapropistas, autónomos, monotributistas, y para esos sectores yo creo que va a recaer una parte muy grande de este ajuste y va a hacer que los precios se encuentren en un límite mucho más rápido. Hay que pensar que muchos comercios habían acumulado stocks porque no querían tener pesos comprados a valores. Hay un gran punto, ¿no? Digo, en el que hace Rodrigo, digo, las comparaciones, ¿no? Digo, para que se entienda. Veníamos con un consumo que además estaba, no sé si alto, porque venía cayendo, pero que estaba apalancado, que estaba acelerado. Incluso veíamos una de las medidas en el último tramo de Sergio Massa, que era la devolución del IVA. De una manera que no era devolución, porque en realidad el descuento lo hacían de todas maneras, pero después el gobierno inyectaba plata. Tenía una inyección justamente de dinero para que vos siguieras comprando. ¿Se puede llegar a ver en un proceso
inverso, digo, porque claro, además lo que pasaba es que te quemaban los pesos, entonces vos salías y comprabas cualquier cosa, se adelantaron 5 meses las compras de insumos para el próximo año para los chicos, exacto, gracias Juan, no me salía la palabra escolar. Digo, ahora vamos a ver todo lo contrario. ¿Puede verse una apreciación del peso? Bueno, va a verse, sin duda. O sea, lo que viene después de esto es que los precios de la economía suben más que el tipo de cambio. Eso va a pasar. Claro. Porque cuando vos, es un término que usamos los economistas, pero la economía o el tipo de cambio en términos comparado con la inflación está en niveles altísimos, mucho más alto que el 4-1 del estallido de la convertibilidad. Digo, esto se va a corregir porque el nivel de los desequilibrios, si bien es importante, no hay un estallido del sistema financiero, no hay un estallido, digo, hay un problema de flujos, pero no hay un problema de esa magnitud. Claramente Argentina está en un proceso de ajuste, de caída de actividad, de crisis, pero no es comparable a ese momento. Entonces, los precios van a subir más que el tipo de cambio. Esto va a pasar. Y sobre todo, y esto hay que entenderlo, lo cínico del plan de Massa era que vos traías ajuste fiscal del futuro al presente, o sea, traías plata que sabías que el próximo gobierno iba a tener que ajustar. Un punto lo inyectaste y dejaste todos los precios de los servicios regulados. Combustible. Pensemos, el combustible en 350 pesos era 30 centavos de dólar, insostenible. Energía, las tarifas. El tipo de cambio, ¿no? Que cuando se corrige todo eso, pega en productos, digamos, elementos de la canasta que las familias no pueden evitar consumir, que son los medicamentos, el combustible y los alimentos. Entonces, cuando eso sube, genera un ajuste, una corrección del consumo, porque la familia tiene que resignar de todo lo que es prescindible. Dejás de ir a comer afuera, dejás de viajar, dejás de gastar en turismo, dejás de comprar ropa. Trae aparejado desempleo, ¿no? Pérdida de consumo. Evidentemente va a haber muchos trabajadores de distintos rubros que van a perder su empleo. Digo, cuando se habla de reducción de déficit fiscal, ¿se contempla la asistencia a todos esos sectores que de alguna manera, y vos describías, van a ser los que paguen de algún modo el ajuste? Bueno, Milei señaló que o el único sector que tiene disponibilidad de caja es precisamente el gasto para tratar para tratar de compensar esto. En la práctica es imposible compensarlo y va a haber una pérdida de poder adquisitivo, de ingreso real, de ingreso disponible para consumo de las familias. Yo creo que esta flexibilidad que tiene el mercado laboral argentino de facto, porque, digamos, de hecho, como las empresas no pueden contratar, lo hacen de la manera que pueden, va a hacer que tal vez el mecanismo de corrección más fuerte sea el salario, es decir, los trabajadores estén dispuestos, sobre todo en los sectores, pensemos un monotributista, un cuentapropista que va a hacer todos los ajustes que tenga que hacer para seguir trabajando, y esto implica aceptar un menor salario. Lógicamente el desempleo va a subir, pero bueno, tendremos que ver en la magnitud. En función de eso que vos marcabas, Rodrigo, algunos traten de aguantar la cantidad de puestos de trabajo, pero obviamente la misma inflación va a hacer que se reduzcan los salarios y esa quizá de alguna manera compense y la gente no se quede en la calle. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer.